Es 9 de agosto del año 2022. Vamos a estar iniciando hoy nuestra jornada con una entrevista. Ya vamos a saludar en breve a nuestro primer invitado, pero queríamos marcar la fecha con ustedes el día de hoy. Vamos a estar con el señor Juan Diego Alonso, División de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, 2 años después, salvando una generación, para conocer un poco de detalles también sobre este trabajo que vienen realizando y que nos gustaría conocer más detalles. Ustedes saben, aquí desde 5 días tenemos una intención grande siempre de conocer cómo vamos evolucionando, principalmente de manera positiva en el plano de la educación. Don Juan Diego, gracias por su tiempo con nosotros. Muy buenos días. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por su invitación. Bueno, este tema, en torno a este informe, ¿no? Que están trabajando, que lo han hecho 2 años después, salvando una generación. Es un elemento de preocupación, no solamente a nivel Paraguay, sino a nivel mundial, con lo que ha dejado la pandemia, ¿no? Eso es así, es correcto. El informe, Juan Pablo, es para América Latina y el Caribe en particular, pero claramente es parte de una tendencia mundial muy preocupante sobre el impacto que la pandemia ha tenido en particular y va a tener sobre los niveles de aprendizaje. Nosotros llamamos que es una catástrofe en realidad en el aprendizaje en particular por los años perdidos por el cierre de escuelas. ¿Cómo se recupera eso? ¿Hay alguna línea de buenas prácticas que han visto también en ese sentido, don Juan Diego? Sí, claro, Juan Pablo. Mire, básicamente nosotros tenemos un menú de 3 opciones que son, la primera hay que saber evaluar, diagnosticar, el diagnóstico, realizar un diagnóstico de las pérdidas de aprendizaje, ¿no? Tratar de evaluar en qué nivel está cada alumno, qué es lo que ha perdido, qué es lo que ha logrado aprender. A partir de allí, entonces lo que hay es que condensar el currículum en base a ese diagnóstico para enfocarse, ¿sabe qué, Juan Pablo? En las habilidades fundamentales, la lectoescritura y la matemática. Y finalmente diseñar un programa compensatorio que permita recuperar el aprendizaje y acelerar los aprendizajes que deberían obtener al momento ese. Ahora, la cuestión de lo que nos impacta directamente a nosotros, si hablemos del capítulo Paraguay, en este informe, ¿qué podemos compartir con la audiencia? Mire, lo que podemos compartir es que evidentemente Paraguay estuvo entre los países claramente más afectados, en promedio por la duración del cierre de escuelas, en promedio estuvieron 1 año y medio cerradas, ¿no? Entre 2020 y mediados de 2021, y la recuperación de 2021 con la presencialidad fue una primera aproximación, pero usted imagínese un chiquito de tercer grado, ¿no? Que estuvo 2 años parado y empieza quinto grado en 2022 con un conocimiento de alguien que debería tener ya tercero y cuarto bien sólido y empieza a quinto grado quizás con un conocimiento muy endeble. Eso evidentemente profundiza una crisis preexistente que también había en el Paraguay, que era que más de 2/3 de los niños no tienen las habilidades y las competencias de lectoescritura y matemáticas necesarias para poder desempeñarse en el grado adecuado. Nos hemos descansado mucho en la tecnología. Es una pregunta para incluso el análisis de fondo, entendiendo esto último que acaba de plantear, ¿no? La lectoescritura, sí, es cierto, se puede utilizar los mecanismos digitales y electrónicos para apoyar, pero en el fondo parece que tenemos que volver al ABC de las cuestiones, ¿no? Y en la formación, como anteriormente se daba este tema, pizarrón, profesor, alumno, lápiz y papel, ¿no? Es muy bueno lo que usted plantea, Juan Pablo. Aunque parezca triste, el avance digital permitió una gran cantidad de incorporación de herramientas que ayudan, claramente, pero no suprimen o no suplantan, si usted me permite la expresión, al one-on-one, al ABC, como usted bien dice, ¿no? Y así como la educación híbrida o virtual no suplanta a la presencial. Entonces, la lectoescritura es tan sencilla como poder aprender a leer, a escribir, a lograr entender un texto, a tener pensamiento crítico y poder expresarse de manera cabal. Eso es todo lo que involucra. Y en ese ABC, los medios digitales, Juan Pablo, han logrado un avance importante. Hoy hay algoritmos que permiten enfatizar ciertos puntos clave que uno tiene que mejorar, pero no suplantan el empezar por lo básico. Y el empezar por lo básico es el rol que juega el maestro de manera presencial en ese terreno, ¿no?
Nosotros estamos atravesando en el país también un debate nacional sobre el proyecto Transformación Educativa. ¿Alguna opinión al respecto? Quizás lo más valioso es el grado consultivo o consultativo que ha tenido en el país. Ya van por un segundo acuerdo que se ha presentado a la sociedad y ha sido discutido el 14 de julio recientemente. Y lo interesante es que plantea un diagnóstico bien integral. Quizás, si me permite a mí, el diagnóstico es realmente doloroso, pero por otro lado, me parece que hay que diagnosticar bien al paciente para poder luego darle la medicina que necesita. Y me parece que es un punto de partida muy importante. ¿Puede ser como una línea de base? Totalmente, totalmente. El Plan Nacional tiene una serie de escenarios que desarrolla y desarrolla escenarios inclusive de financiamiento a futuro. Y ellos parten de tres escenarios que son el crítico, que es decir, si no hago nada en este momento, ¿cómo voy a estar en 15 o 20 años? El intermedio y el oportuno. El oportuno involucraría más o menos un crecimiento de la inversión en educación, sobre el porcentaje del PBI al 4,5%. Hoy está en 2,8 más o menos. Eso muestra la magnitud de la inversión necesaria en educación de acá a los próximos 15 años, ¿no? Que puede ser gradual, pero que si no se hace nada, el escenario crítico que muestra ese diagnóstico muestra tendencias preocupantes, le diría. En particular a mí me preocupa mucho una cuestión de voces que, si podemos graficar, serían como palos en la rueda en la bicicleta, que plantean de que lastimosamente esto tiene como una agenda detrás, una agenda de género y cuestiones por el estilo. No va por ahí la cosa, ¿no? Como le digo, yo trabajo a nivel regional, pero estoy encargado de Paraguay, así que sigo bastante Paraguay. Yo creo que la agenda es bastante más profunda que eso. Pero si nos vamos al tema de cuestiones de género, digamos, justamente en un ratito voy a estar presentando en el Banco Central el reporte, a las mujeres es a quienes más ha afectado la pandemia, por ejemplo, en materia de deserción escolar, a las niñas y las adolescentes. Con lo cual, si hay que plantear un enfoque de género, debería ser un enfoque para paliar eso. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Hay otros elementos también, pero evidentemente yo creo que va más allá de estos planteamientos. Don Juan Diego, por último también, la gente hace para conocer este informe, me parece que es muy valioso. Me gusta mucho el título, Salvando una generación. Durante el periodo de pandemia, nosotros aquí desde 5 Días Televisión y desde todos nuestros medios, hablando de 5 Días Diario y también en nuestras plataformas digitales, como en el Independiente, hemos hecho un seguimiento de mucha preocupación sobre qué iba a dejar esto. Y hablábamos incluso graficando una suerte de generación con muletas, ¿no? O en silla de ruedas. ¿Cómo se descalza, o sea, ese descalce, cómo se soluciona? Era la gran pregunta que nosotros tenemos y ojalá que con este informe podamos tener algunas líneas de reflexión para poder solucionar, porque quieras o no, ha impactado tremendamente y vamos a ver esto a la larga seguramente con esta generación pandémica. Exactamente, por eso buscamos salvar a esta generación y decir, actuemos ya. El llamado es un llamado a la urgencia de la acción, Juan Pablo. El reporte está totalmente disponible en internet, se puede bajar en español completo o el resumen ejecutivo, como a cada uno le guste. Simplemente tipee 2 años después, salvando a una generación en su browser, en su Google, y automáticamente ahí usted puede descargárselo como lo desee. Muchísimas gracias, fue un gusto. Juan Pablo, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias, don Juan Diego Alonso, de la División de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Este informe que van a presentar en breve lo teníamos en exclusiva también nosotros en esta primera parte para nuestra teleaudiencia. 2 años después, salvando una generación, este informe también muy preocupado sobre el tema de la educación en nuestro país. Con esto nosotros hacemos nuestra primera pausa. A la vuelta ya estamos con los servicios iniciales en este día martes 9 de agosto del 2022.